El curso es un tema netamente de práctica, ¿sí? De hacer las cosas repetidamente. Entonces vamos a ver el tema de caracterización de los carriles, que es un tema importante, para que ustedes puedan dibujar la red, caracterizar los carriles, ¿cierto? Y posteriormente vemos el tema de rutas y de alimentación y todo eso. Bueno, entonces, por ejemplo, nos vamos aquí a mirar la avenida Cali, la avenida Ciudad de Cali o las Américas en este caso también, tienen Transmilenio y nosotros necesitamos dejar 2 de esos carriles exclusivos para el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es pararnos sobre la capa de lanes, carriles. Ahí estamos en lanes, ¿cierto? Vamos a nuestro puntero de la barra de selección. Aquí lo tenemos. Y vamos a seleccionar los carriles que van a quedar con uso exclusivo para el BRT. Abro la tabla. Le digo que única y exclusivamente me muestre la selección. Selección. Me voy al costado derecho a un campo que dice User, creo que, Transit. Y en Transit, fíjense aquí una cosa. Aquí tengo el ancho del carril, si es un carril de paso. Esta columna específica es de mucha utilidad en las calzadas y en los carriles externos de las calzadas de BRT, porque ahí le voy a decir, sí, créeme una barrera, materialíceme una barrera sobre el carril derecho, que serían los tachones, ¿sí? Pero ahorita lo hacemos. En Transit le voy a marcar la columna como lo hacemos en Excel, clic derecho, le decimos Fill y aquí lo vamos a llenar con un valor que sea reservado, ¿sí? Y le doy OK. Para los vehículos de Transmilenio. Listo. Cierro esa tabla un momentico. Y ojo aquí yo lo puedo dejar exclusivo o le puedo decir que he prohibido el tránsito de camiones, o si he definido un tipo de usuario específicamente y en el user A o user B le digo que se lo prohíba o se lo permita, o puedo decirle a ese carril que es exclusivo, como en la carrera 11, que es un carril exclusivo para ciclousuarios, lo puedo dejar para ciclousuarios. Cuando es exclusivo bus, ¿cómo lo tienes ahí? Exclusivo bus, eso es lo que estamos haciendo. No, digamos que no está desagregado por la barrera, sino que es preferencial. Ahí, tal y como lo tenemos, está reservado para transporte público, pero si las condiciones de congestión de la vía ameritan que ese carril sea usado por otro tipo de usuario, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está segregado, no hay algo material que le dé la exclusividad completa. Entonces, eso sería la caracterización en caso tal de que yo fuera, por ejemplo, a caracterizar el carril de la séptima. ¿Sí? Hasta ahí. Si ustedes borran esa selección, vamos aquí a la X y hacen un poquito de zoom, se van a dar cuenta que esto tiene un achurado verde. Zoom in. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Ahí sí lo ve. ¿Los conectores se deberían también caracterizar? No. Solamente los conectores solo dan conectividad. Simplemente ese carril puede hacer esto y esto. Usted me dirá desde otro lado qué es lo que va a pasar por ahí. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar, en el caso de la avenida Ciudad de Cali, los carriles externos del BRT. Señor. Digamos, si uno tiene
el link tiene los dos links. El link de adelante es diferente, está caracterizado diferente al link de atrás del conector. ¿Con qué comportamiento se queda? No la capté, Pablo. O sea, digamos en este caso, yo tengo un link acá y un link acá y un link acá, ¿sí? Este tiene unas características y este tiene otras. El conector se queda con qué comportamiento, con el de atrás. ¿Con el de atrás? ¿El de atrás? Con el que de donde viene. Devolviéndome un poquito, con este tipo de cosas, por ejemplo, si los vehículos entran a la glorieta y este link no es lo suficientemente largo para proveer entre cruzamientos o cambios de carril, él siempre va a seguir esta línea. Pero si yo le dibujo una línea aquí y una línea aquí, él obligatoriamente ya lo toma como una alternativa y empieza, como nosotros los colombianos, a manejar de una manera más agresiva para poder cambiarse de carril. ¿Sí? Lo ideal es que esas cosas no sucedan, ¿no? Lo ideal es que se comporte y entonces, si el vehículo necesariamente tiene que entrar al segundo carril porque va a salir por la segunda salida, pues busque desde antes incorporarse por ese carril, ¿no? Listo, entonces seleccionen estos carriles. Ese y ese. Listo. En este caso, eso es solo el ejemplo. Abren nuevamente la tabla, les dicen que le muestre la selección, van a Barrier y le dicen que dibuje una barrera en el costado derecho. ¿Ok? Ok. Cerramos. Y eliminamos la selección. Y si ustedes se dan cuenta, ya generó toda la línea de tachones. Ahí ya no hay forma de que otro tipo de usuario me utilice ese carril. Si no le pongo los tachones, se puede meter. Sí, si las condiciones de congestión son muy altas, la herramienta asigna vehículos de todo tipo por ahí. Ingeniero, si yo, digamos, tengo ese ya caracterizado mi corredor y se me olvidó ese pedacito pequeñito que tenemos el corte, ¿puede el programa incorporarme vehículos Sí. y sacarlos más adelante cuando Sí. se acabe el... Sí. Ya toca estar... Y ojo con una cosa, modelando el área de influencia de la red de metro, encontramos que en la intersección de la 33 con NQS siempre aparecía un concejal. Tenía que cumplir el origen-destino de la 26 y NQS al norte, al sur. ¿Sí? Subía del occidente y tenía que coger la NQS al sur. Y tomaba la 33, ¿cierto? Pero como la 33, la conectante en sentido sur, bueno, eso es sur-sur, ¿cierto? Esa es de Transmilenio, es exclusiva. Y no había una vía que le diera una conexión. El tipo se esperaba ahí una cantidad de tiempo hasta que ya no encontraba una alternativa y se metía por ese carril y obviamente iba a parar a la calzada de Transmilenio. Entonces, aunque esos viajes eran mínimos, pues se metía un vehículo de esos, no podía salir de la calzada de Transmilenio y bloqueaba el modelo. Hay que mirar, garantizar que uno en el modelo le puede proveer conectividad a todos los usuarios, ¿sí? Porque si sale un viaje de livianos y necesariamente, porque no hay otra alternativa, tiene que usar la calzada de Transmilenio, pues él trata de cumplir el viaje como sea, ¿sí? Pero eso es uno en como 130.000 que asignamos en esa matriz. En este caso, por ejemplo, ojo aquí, hay que procurar que estos conectores no se den, ¿no? Porque esta calzada es de mixtos y estamos diciéndole que puede tener una alternativa de meterse a esta glorieta. Hay que estar muy pilas con la depuración de los conectores. Cuando tú decías que el de abajo podría entrar a la glorieta no solo por el primer carril, sino por el segundo y por el tercero, en el Transmodeler, ¿cómo lo asigno? Porque ahí solo está llegando el primero. Sí, o sea, del 1 al 1. Del 1 al 1, sí. Entonces, si le quiero decir que es posible que haga del 1 al 2. Pues genero otro conector de aquí a aquí y otro conector de aquí a aquí. Con conector.
con conectores. Mire, de pronto este link queda muy corto, yo lo ampliaría un poco. Si ustedes van con información y miran la longitud de ese conector, no creo que tenga los 5 metros, pues. Pero ¿con cuál? Con esta. Ah, ojo que estamos en lanes. No, pásese a links para ver la longitud del link. Tiene 3.46. Acá veo un carro ahí. ¿Listo? Ahora, otra cosa. Estas son las áreas de conflicto. Nuestras líneas de pare, el software las deja tan pronto termine yo el link, pero yo las puedo modificar porque yo puedo hacer que los vehículos paren como por acá, ¿cierto? Pero él jamás nos va a dejar irnos hasta un punto de conflicto. Estos son los puntos de conflicto, donde se intersectan las trayectorias. Entonces, si nos vamos con la línea de stop, ¿sí? Y hacemos clic sobre este punto, en lanes, no importa, eso déjelo ahí, él lo hace. No, exacto, mire, ahí ya estoy viendo las líneas de pare de cada carril. Yo puedo hacer un clic sostenido sobre este punto y llevarlo un poquito más adelante. No sobre la amarilla. ¿Sí ven cómo se desplazó? Pero eso es Suéltalo. Es carril por carril. Carril por carril. ¿Por qué? Porque la línea de pare, yo no le puedo hacer esto a la línea de pare, ¿sí? Entonces por eso cada carril tiene su línea de pare, de detención. Suéltelo ahí y puedo mover esta también. Hasta ahí lo dejó. Él considera que hasta ahí ese es el punto donde lo puede mover. ¿Listo? Esta línea de pare, por ejemplo, si se paran aquí, la de aquí atrás, esa, donde empieza la línea de pare, ahí, adelante esta hasta acá, ¿no lo deja? Esta, por el punto de conflicto. Ah, claro, es que aquí hay un punto de conflicto, tienes razón. Esta sí la puedo adelantar. Algo. Esta. Y eso lo que le permite a uno es reducir las brechas y buscar mayor capacidad en la detención. ¿Sí? Mira aquí si hay línea de pare. Yo no me acuerdo si aquí tenemos línea de pare. Otra vez, adelante. ¿No hay? No. Listo, ok. Aquí en estos casos, él sí se va, en caso de que haya congestión, a ocupar todo esto. No, tiene que pararse aquí exactamente, donde inician las líneas. Y empieza a correrlas hacia adelante. ¿Es recomendable dejarlas tan adentro de la trayectoria de la glorieta? Pues yo me iría como hasta este punto, ¿cierto? Sí. Pero fíjese que si ustedes multiplican, aquí cabe un vehículo, aquí cabe un vehículo y aquí cabe un vehículo. Si usted multiplica esos 3 vehículos por los 30 ciclos, son 90 vehículos más que está asignando y que le pueden aportar a la calibración. Si usted recorta eso, posiblemente le hagan falta. Entonces todo ese tipo de cositas hay que tratar de ajustarlas en el modelo. Listo, a ver, ¿qué nos hace falta más de la parte de dibujo? No, yo creo que... ¿Verde? Todo lo que se haga en Transmodel es verde o rojo. Listo. Con las herramientas de Cruisewalk, que son estas dos, yo puedo poner las cebras en las intersecciones semaforizadas. O puedo poner, como en el caso de la NQS con 97, que se da un cruce peatonal natural, ¿sí? Ahí no hay ni semáforo, ni no, hay un cruce de riesgo, evidentemente, ¿cierto? Entonces yo puedo coger este crosswalk y poner un cruce peatonal aquí. ¿Pero el mismo de lanes o en cuál opción? No, ahí donde háganlo, independientemente de donde estén parados, en link o no sé qué, él ya sabe que... Exacto, póngalo ahí. Y le doy semáforo en verde. Y él
y él lo va a dibujar, ojo. Después, cuando yo quiera que esta demanda, perdón, que este cruce peatonal afecte el comportamiento del tránsito, tengo que meterle una demanda peatonal. Eso lo alimento luego, ¿cierto? Y le digo si quiero que lo haga de manera, que asigne los peatones de manera aleatoria u uniforme. Y él empieza, yo no veo los peatones cruzando, sino veo es como si se prendiera un bombillo amarillo en la cebra, sobre la cebra, y los vehículos uno los ve deteniéndose, reducen la velocidad, ese tipo de cosas, en un cruce que no es semaforizado. ¿Sí? Tú puedes alimentar los peatones, los metes aleatorios o los metes por volumen o los metes... Y los puedo meter cuando veamos la tabla, vemos que me permite meter varios registros, entonces yo le digo haga demandas cada 5 minutos, cada minuto, cada 15 minutos. Y puedes modificar la velocidad o el comportamiento que tiene el vehículo ante ese paso, o sea, decirle aquí en verdad páreme 0 o páreme hasta 10 de velocidad. Eso hace parte del comportamiento del conductor cuando veamos driver behavior, que es entonces ahí yo tengo todos los usuarios que yo quiera y el comportamiento en la conducción. ¿Listo? Estos mismos cruces yo los puedo poner en las intersecciones semaforizadas y ahí sí necesariamente pues lo voy a afectar por las fases peatonales. ¿Sí? ¿Listo? De dibujo, ¿qué más? ¿Cómo de ganchos de la cebra? Sí, también lo puedes poner. Además porque yo tengo que tener, si yo lo quito yo empiezo a preguntarme si alguien lo ve, oiga, porque ahí se están deteniendo los vehículos, porque bajan la velocidad. Bueno, estas herramientas pues ayer ya las vimos, esta es la de darle nueva dirección al link, la de suavizar las curvas, adicionar un carril, quitar un carril. En las intersecciones donde tenemos giro a la izquierda pues utilizamos la herramienta de Turn Bane. ¿Listo? ¿Para qué? Para generar las bahías de giro a izquierda. Las incorporaciones a la ya. No, ojo, incorporaciones no. Bahías en una intersección, carril de acumulación para giro a la izquierda. ¿Qué intersección? Ejemplo, 1 de mayo con carrera 30. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a dibujar y necesiten dibujarlo, pues lo van a utilizar y ahí vemos cómo se hace. Estos sí son los carriles de aceleración y desaceleración. Los dos siguientes. ¿Listo? Cuando estemos dibujando un proyecto, no sé, de una estación de servicio donde necesariamente tenemos carriles de desaceleración y desaceleración. En proyectos que afectan las vías nacionales, que hay que hacer estudios para todo eso y si siempre nos piden carriles de aceleración y desaceleración, esa es la forma de dibujarlos. Puedo generar eso lo vemos más adelante. Mejor dicho, es dispendioso, pero yo puedo tener una matriz de estacionamientos, generar carriles de estacionamiento y ubicar los estacionamientos en espina de pescado, verticales, y el modelo se afecta con las maniobras de estacionamiento. Entonces uno le mete la rotación y uno ve cuando los vehículos se paran, echan reversa, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Listo, ¿no? Hasta ahí ya vimos el tema de elevación. Sí. ¿No? Bueno, en el caso de los puentes, si yo voy a cruzar un puente en algún lado, no sé, ahí tenemos algo que se asemeje. O podemos tomar por favor, pero no lo hemos dibujado. No, señor. Más zoom out, veámoslo más pequeño, cojamos un tramo largo para que se asemeje a un puente. Me paro en la capa de links y lo selecciono con este puntero de la barra de dibujo, exacto, cojan cualquiera. Todos estos puntos, además de ser puntos guía, se pueden convertir en puntos de elevación. Si yo me voy a esta herramienta, Edit Elevation, le hago clic y hago clic sobre este punto azul o sobre la calzada, como quieran, ¿sí?
estos ya se convierten todos en puntos de elevación. Le doy nuevamente. Y puedo empezar a darle la elevación a cada uno de los puntos. Si tengo por ejemplo en la topografía cuál va a ser la elevación, cuántos puntos tengo, y empiezo a modificarlos. Dale cancel ahí un segundo. O puedo hacerlo rápidamente si hago doble clic sobre la calzada. Cada uno de estos puntos está representado en el sentido de dibujo de la vía, de tránsito de la vía. Si cojo el de la mitad y lo elevo y le doy OK, ahí lo dejaste en 10, listo, OK. Ahí ya quedó afectado por la elevación. Cuando convierto el modelo de 2D a 3D, me voy a dar cuenta que esta vía efectivamente está como un puente. Esa es la forma de darle elevación a los links. ¿Listo? Y si yo quiero ver las etiquetas de elevación, entonces me paro sobre la siguiente. Exacto. Voy y pico cualquier punto. Y ahí veo las elevaciones que hay en cada uno de los puntos. Esa es la forma. Mejor dicho, nosotros los que sabemos de modelación, o Pablo es un duro modelando, uno sabe que el tema de afectar hay mucha gente que dice, no, es la misma vaina, tenerlo por encima, por debajo, eso exactamente igual. No, esto simula el comportamiento. Entonces sí tratemos de afectar por lo menos los puentes, las orejas, todo ese tipo de cosas con las elevaciones, porque eso afecta la velocidad. ¿Listo? Hasta ahí vamos en el tema de dibujo. No sé si quieren empezar a seguir dibujando la red o vemos ya cómo dibujar rutas y meter semáforos. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, señora. Yo que no tengo Transmodeler o que no tengo una herramienta, yo puedo empezar a dibujar todo esto con Magnitude y después alimentarlo o captarlo, o no sé si estoy optimizando los recursos. Tratando de optimizar recursos. ¿O no es? No, es que es muy difícil, sí. Porque después tocaría entrar a caracterizar cada link. Claro, porque yo tengo todo este tipo estas cosas puntuales no, tú puedes coger la base de líneas y meterle un campo que diga lanes, un campo que diga road class, las cosas generales de las líneas y decirle cuántos tiene, carriles en sentido AB, BA, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que cuando importemos esas líneas, él lea Transmodeler lea esas características y lo convierta en una base inicial de dibujo. Ahí ya yo empiezo a meter cuáles, si tiene carriles exclusivos, empiezo a semaforizar, pero digamos que la parte de dibujo sí me la aligera un poco. ¿Sí? Eso sí lo puedo hacer. Sí, lo que yo pretendo hacer algún día en Ingetec es que me digan cuáles son las redes. Inicialmente, por ejemplo, las de ALO ya las tenemos. Pero, o sea, tenemos las zonas, pero no tengo las vías específicamente. Si yo tengo eso, inicialmente yo lo monto sobre la macro, caracterizo, hago las asignaciones, mando matrices de la situación actual y una red. Cuando importen esa red, entonces ya sabe cuántos carriles tiene, qué sentido vial tiene y dibuja todas las líneas limpias. Y por ejemplo, eso de cuando uno selecciona que es major collector o eso no lo estamos incluyendo, se podría incluir. Sí, claro. En el road class haces una columna road class y él lo lee. Eso también. Sí. Bueno, entonces démosle semáforo en verde ahí, por favor. Yo no sé si quieren modificar ustedes para que no se les dañe la red, quitarle la elevación a eso. Sí, ahí mismo en la primera, haces clic sobre la calzada, listo, ok, doble clic. No, en la calzada. Y lo bajas. Y bájalo desde la mitad. Desde la mitad, ahí. Bueno, ahí. Pero listo, ahí está bien. Ok. ¿Transporte público o semáforos? Transporte público. Las rutas de transporte público y por eso tiene tanta importancia tener muy depurado el tema de los conectores. El transporte público sigue una ruta específica. Sí,
yo por alguna razón en una intersección no dejé un conector de giro a la izquierda y por ahí giraba una ruta de transporte público, yo la puedo dibujar, pero cuando llegue a ese punto, el vehículo no sabe qué hacer y ahí se va a quedar y nos va a generar una cola impresionante. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precisión al definir los conectores. Bueno, una pregunta, cuando estoy construyendo la red, pues yo que tuve el tema arcaico del sincro, él iba sacando un reporte cada vez que uno va dibujando, le decía, ojo que este conector de este punto a este punto no hay conexión, o que, o sea, le estaba dando una ayuda gratis. Él inicialmente le dibuja todas las conexiones posibles. Yo empiezo a quitar. Si yo dibujo una intersección, inmediatamente ustedes se dan cuenta que él hace todos los movimientos menos giros en U. Para él los giros en U no son posibles, pero yo los puedo dibujar, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que empezar a mirar es en cada intersección qué le quito, ¿sí? Pero no me saca esas alertas. Luego hacemos una verificación de la red y él me va a decir dónde hay puntos de conflicto, qué carriles están sin conectividad, cuáles links tienen longitudes no permitidas y saca como 5 alertas. Entonces uno hace la depuración muy rápido porque cuando le pide que haga esa verificación, él lo señala, él hace varias selecciones y le muestra en verde los carriles que no están conectados, le muestra en azul y en verde los conectores de carril que tienen conflictos, todo ese tipo de cosas. Entonces es una revisión que le aporta a uno para depurar la red. ¿Listo? Bueno, señor. ¿Uno donde incluye, digamos, los datos de velocidad de operación? Ingeniero Pablo. No, sí, todo eso se puede meter. Lo puede meter uno por el road class limitando la velocidad del tramo, ¿cierto? 1. O 2, se va a segmento y en segmento puede meter las velocidades de cada uno de los tramos. Ahí es donde realmente se afecta, en el segmento. ¿Listo? Nosotros podemos empezar a sacar velocidades de Google con una herramienta. A mí me parece que es mucho más efectivo tomar esa información de referencia porque es muy, muy precisa para parametrizar casi toda la red que nosotros estemos microsimulando. No limitarnos al muestreo sobre algunos corredores de la red, sino sacar todo eso. Eso tiene un costo, vale como 5 centavos de dólar por tramo, por consulta de tramo. Realmente no es tan costoso y uno puede sacar muestras desde la oficina 3 o 4 por hora en cada uno de los tramos y él le bota las velocidades. Muy buena herramienta. ¿Cómo? No, es que eso por un Waze o... Sí, claro, eso es reportado por el usuario, ¿cierto? Generalmente lo que nosotros hacemos por vehículo flotante es para privados, ¿cierto? Habría que hacer muestreo para transporte público en caso de ser necesario, pero en las evaluaciones que nosotros estamos haciendo nos estamos limitando es a la velocidad de crucero, a lo que nos da la vía. Pero sí, en ocasiones han sugerido que se haga por tipo de vehículo, pero que estamos entrando para acá, decían sacar la velocidad de cambio del transporte público. En transporte público no hay de otra que subirnos, ¿cierto? Pero pues uno sí... O sea, a mí me parece mucho más importante, más allá de tener solo la velocidad de un corredor, tener la velocidad de toda la red. Por lo menos para vehículos privados. Eso nos da muchísima más información para poder ajustar la calibración. Señor, ¿me iba a preguntar algo? No, digamos que la ICITER debe tener esa información de... En teoría sí debía tenerlo. Pues de hecho, como están con GPS, se les hace seguimiento. Uno debería, esa información, mucha información. Yo soy partidario, por ejemplo, y eso se trató de hacer en la Secretaría de Movilidad, que a través del CIMUR, en toda la red, se tuvieran las demandas alimentadas de toda la red. Pero no la entregan. En la universidad nos dieron el link, donde tiene información. Pero si usted entra al CIMUR en este momento, incluso hay una aplicación, ya hay aplicación de móvil del CIMUR. Hace el año antepasado, creo que era, uno podía entrar y consultar algunos links que tenían información de volúmenes. E incluso estaban los planes de señales. E incluso estaba el tema de accidentalidad, ya no. Entonces no lo han terminado. Bajaron nuevamente la información.
Y yo lo que sí considero es que todos los consultores están tomando un poco de información. Eso debería estar estandarizado y por lo menos hacer, para Secretaría de Movilidad tiene información de monitoreo. ¿Para uso de quién? ¿De la entidad? ¿Sí? Porque un consultor siempre tiene que invertir recursos en el levantamiento de información. Y aquí yo me estoy echando la soga al cuello. Me estoy quitando trabajo encima. Pero pues no es coherente que todos los consultores tomen información durante todo el año sabiendo que Secretaría de Movilidad, ¿sí? El tema de velocidades no es lo único que la tomamos porque era tan variable. Porque ellos tienen... No, en temas de velocidad sí, pero en temas de aforos debía ser una sola fuente de consulta. Señor, esta es su área de influencia, ahí tenemos todos estos puntos. Pregunta, nosotros mandamos la solicitud a Secretaría de Movilidad para que nos informen cuáles son las estaciones maestras de toda la ciudad. ¿De toda la ciudad o por proyecto? No, de toda la ciudad. No, pero igual tenemos acá. No, yo ya la tengo. Yo tengo esa información, pero quiero tenerla oficialmente para... ¿Por qué? Porque es que nuestro punto de partida es la macro calibrada de toda la ciudad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Ellos tienen un modelo que ya calibraron, ¿cierto? Pero nosotros estamos trabajando en otra herramienta y nos entregaron unas matrices. Y nosotros no estamos calibrando toda la ciudad para llegar a la subárea, sino que asignamos para buscar la calibración de un pedacito de la ciudad. Entonces la idea es tener toda esa información para calibrar el modelo de ciudad en Transcat. Ahorita estamos viendo, digamos que parte de la caracterización del dibujo, vemos cómo se dibujan rutas y después entramos en todos los parámetros que nosotros tenemos que meterle al modelo. ¿Listo? Y les decía que tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de los conectores en cada una de las intersecciones. Listo. Vamos a generar una capa que realmente es un archivo adicional, que es el de rutas. Entonces nos vamos a File, Escape un segundo. Para dibujar las rutas debo tener, ahí lo puedo crear, pero cuando vaya a dibujar las rutas debo apagar la herramienta de modificación de links. ¿Listo? Entonces vamos a File. Sí. Voy a File. Le doy New. Le doy System Routes. Root System. Ok. Y entonces me pregunta cómo se va a llamar el archivo de rutas. Entonces, no sé, rutas Cali, zona 1 o la que vayan a dibujar. ¿Basado en qué? Ojo, el sistema de rutas siempre debe estar basado, en el caso de Transcat, en un layer de líneas, en el caso de Transmodeler, un layer de links, porque es el layer que contiene la información necesaria para darle dirección a cada una de las rutas. Si no tiene, digamos, un shape de rutas, ¿se puede pasar atrás? Shape de rutas no, realmente no se puede hacer, o nunca lo he intentado. Pero pues, y no se puede hacer por una sencilla razón. Las rutas para Transcat y para Transmodeler es una secuencia de puntos. ¿Sí? Es eso. Entonces el shape no tiene, es solo líneas. Que eso es una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno trae información de un SIG. El SIG no maneja, como no es un software de una herramienta de planeación ni de evaluación de proyectos como tal, en temas de movilidad, generalmente si uno trae unas líneas de allá, no están convertidas en una red, sino son líneas, una que sobrepasa la otra. Entonces uno sí la ve como en forma de red, pero cuando la convierte se da cuenta que tiene uno o dos nodos, y la condición de red a un layer se la dan los nodos. Es lo que genera la interconectividad. Bueno, entonces está basado en links y tiene opciones. Y aquí manejamos el layer de physical stops o paraderos físicos o el route stops, los paraderos de ruta. La diferencia entre los dos. El paradero físico es el paradero que yo tengo en un punto. Ese es el paradero físico, el amoblamiento o la estación de Transmilenio. Ese es el paradero físico. Siempre va a estar ahí, ¿cierto? Y a ese paradero físico se le asocian las paradas de ruta. Es la ruta Z25 para en el paradero físico 1, 5, 7, 11.
Esa es la diferencia entre los dos. No has dicho eso. ¿Qué? Que no me quedó claro. Sí. Physical stop. Físico es cuando te... Route stop. Paradero de la ruta. Perdón, parada de ruta. Exacto. Parada de ruta. Physical stop. Paradero de la ruta. La tendencia es que ambos fueran iguales. No. No necesariamente. Porque no todas las rutas paran en todos los paraderos. Sí, Transmilenio. La ruta un expreso no para en todos los paraderos físicos. Y abajo me dice dónde quiero que me muestren en el link. Si quiero que las rutas me las muestre encima del link, a un lado. Eso es ya un tema de gustos. Y tengo tabla de rutas, tabla de paradas de ruta y tabla de paraderos físicos. No las voy a modificar en este momento. Él ahorita me va a decir qué va a modificar. Le doy OK. Guardo el sistema de rutas, pero ojo con la recomendación que yo les hago siempre, ¿no? Dejen una carpeta aparte que se llame Route System o sistema de rutas. Está dentro de la carpeta de Output. No lo hagan en Output, déjenlo en clase. Y hay una carpeta que diga System. Y una carpeta que diga sistema de rutas o rutas, como quieran. Sistema de rutas zona 1 o zona 2. Yo tengo un bus SITP que para en los paraderos físicos que yo le asigno, ¿cierto? Que para eso es ese. Y el otro es para cuando no es SITP y puede estar parando en cualquier lado. Entonces yo le asigno como unas paradas X a través del corredor. O el otro. Los paraderos. No. Los paraderos, bueno, en temas de dibujo, los paraderos físicos se convierten en un resultado del dibujo de la ruta. Entonces, cuando yo digo, mire, a esta ruta le voy a adicionar una parada en este punto. Entonces, le hago clic en ese punto y él me va a decir, oiga, eso no es un paradero físico. Va a ser una parada de ruta. ¿Quiere convertir eso en un paradero físico? O sea, le está dando una alternativa. ¿Ahí van a parar a otras rutas? Entonces yo le digo sí o no, o simplemente solo esa ruta. Entonces vuelvo y dibujo otra ruta que pasa. Si yo le dije que sí, es un paradero físico, ¿cierto? Entonces dibujo el trazado de la ruta y pasa por ese paradero físico y me dice, mire, la ruta 25 pasa por el paradero físico 32. ¿Quiere generar una parada de ruta? Entonces, sí o no. ¿Sí? No necesariamente. El paradero físico como tal se le pueden asignar dos tipos de paradas, digamos el transporte público colectivo y el transporte público privado, bueno, tipo taxi, en ese mismo sitio. No. ¿Tiene que ser diferente? No, porque es que además del taxi no hay información de taxis que me diga a mí dónde están parando. Sí, pero cuando yo defino zonas amarillas y ahí en el mismo sitio, en la misma cuadra está la zona amarilla. Pero aquí no manejamos zonas amarillas. El estacionamiento que te preguntamos ahorita, ¿cierto? Cuando hay estacionamiento de 4 cupos de taxis, se puede modificar. Puedo tener una matriz de estacionamientos para eso, pero que yo tenga información de los taxis. Yo no puedo generar zonas amarillas y decirle aquí porque yo no tengo una clase de vehículo taxi. Y no tengo una matriz específica que me diga en qué puntos paran los taxis. O sea, es una información muy difusa en todo lado. En todo lado. Sí, pero como parada. Como parada. No, o sea, solo parada. O sea, yo creo que el taxi viene entrándole como con una parada aleatoria en cualquier lado, o no, o él siempre sigue. Es que yo no tengo una matriz de taxis. El taxi, como todos los vehículos, el taxi es un vehículo particular. Un vehículo particular sale de un origen, va a un destino y en algún lado tiene que parar. ¿Sí? De la misma forma se comporta un taxi en términos de evaluación de tránsito. ¿Sí? Por eso, la matriz de livianos de Bogotá está la matriz de viajes en privado, convertida en vehículos, y una vez convertida, se le suma la matriz de taxis vacíos
y la matriz de viajes en taxi convertida en vehículos. Esa es la matriz de livianos de la ciudad. Digamos, lo que entendí de pronto, no sé. Las zonas amarillas yo las podría meter es para ver la demora que me generan en el momento del estacionamiento y de la toma de los viajes. Ahí lo puedo generar, pero lo tendría que evaluar con una matriz de taxis específica, ¿sí? Entonces, esa matriz de taxis iría de zona amarilla a zona amarilla, porque se supondría que así es, ¿cierto? Y ahí le genera un centroide y pues él entra y estaciona ahí y ya. Una pregunta, si el paradero físico tiene 13 zonas de estacionamiento, ¿se puede definir como la longitud del paradero? ¿Y cómo se le asigna a cada uno dónde tiene que...? Él busca el espacio. Si tiene dos módulos, si el paradero tiene dos módulos, Eso está por no. como el Yo- FTP, Para él es la longitud de intersección a intersección. pues no se podría dibujar como una curva de desaceleración con la longitud del paradero. Pues no, porque el paradero cambia No. como la Pero ¿por qué dirección. carril de desaceleración? Pues es que en muchos casos está el espacio para que Solo si está el espacio para eso, yo dibujo un carril adicional y digo que eso es solo para transporte público. O sea, Pero el resto no. si yo quiero simular una parada de SITP que tiene dos módulos en Transmodular, ¿cómo lo hago? ¿Cuántos módulos tiene el SITP por paradero? Yo tengo uno en la carrera 15,84 que tiene dos. ¿Cómo hago para modelar eso en Transmodular? Está el espacio y él para un vehículo detrás de otro. Para un espacio. Ok. Entonces yo le digo como en el punto, esta longitud equivale a... No, dos sin puntos. longitud. Ah, ya. Él toma, para él esa parada de bus se puede realizar entre una intersección y otra. Es el tramo. O sea, no te dice un punto específico, sino... Sí, no es que, exacto, no, ojo, y no es, digamos que él sí tiene sus limitaciones, porque él no se va, yo le defino el punto, y él lo que hace es, si tú lo quieres dibujar dos módulos, tienes que poner dos paraderos físicos seguidos, ¿sí? Si quieres uno solo, y ahí paran 5 rutas, pues él va a coger esa parada, y enseguida va a meter las 3 o 4 rutas en cola que paran en ese paradero. ¿Sí? Todo, o sea, aquí no hay diferencia. Si hay dos módulos, ¿qué son? Dos paraderos físicos. Listo. Nombre del archivo, ¿no le han dado OK? Sí. Ahí lo que nos está diciendo es que las capas utilizan o necesitan que se parametrice unos ficheros en el setting del proyecto. Entonces, aquí se generó un fichero adicional que se llama transit y necesita de todos estos campos. Cuando se generó el archivo de rutas, cuando le dijimos que lo generara, generó una tabla adicional con información que vamos a necesitar alimentar. El intervalo, la desviación estándar, ¿qué vamos a generar nosotros inicialmente? El intervalo, la desviación estándar y el tipo de vehículo. No estamos haciendo un estudio de ascenso-descenso. Luego, pues, ¿cuál es mi carga inicial? Y los arribos y descensos tampoco. Entonces, eso no lo vamos a diligenciar inicialmente. Intervalo, desviación estándar, tipo de vehículo y tiempo de parada, promedio. Digamos, hay una posibilidad de decirle que uno puede asignar que todas las rutas paren, o puede decirle que el 80% de las rutas paren. Eso se puede hacer acá también. No, O sea, aquí el bus siempre para. no, yo le defino dónde son las paradas. Para todos. Mejor dicho, yo lo que recomiendo siempre, y por eso a veces los modelos que yo hago se ven tan cargados en temas de rutas, yo dibujo ruta por ruta y le defino cuáles son los paraderos. ¿Sí? Cuando yo dibujo una ruta y encuentra paraderos físicos, él me saca el listado de los paraderos físicos en el trayecto de esa ruta. Yo con chulos de verificación le digo en qué paraderos para. En el caso del SITP, yo los pongo a parar cada 2
estaciones, porque realmente no es que paren siempre en todos, ¿cierto? Entonces los pongo cada 2. En el tema de Transmilenio, cruzo la ruta y ahí sí la defino tal cual la tiene definida Transmilenio en qué estaciones para. Pero yo no le puedo decir, oiga, mire, todas estas rutas que el 80 paran acá, el 30, eso es una información más asociada al paradero físico que a la ruta, ¿cierto? En el paradero físico, yo puedo definir la longitud, ¿cierto? Y si es paradero de puerta derecha o de puerta izquierda. En el caso de que sean módulos, son 2 paraderos físicos en un mismo tramo, dibujo 2 paraderos físicos. Okay. Y si no es el ITP, sino el TP, el transporte normal, y que tú no sabes en dónde va a parar, ¿tú cómo lo haces en Transmodel? O sea, no hay ninguna cosa para decirle, por lo menos pare cada 3 cuadras, cada 5 cuadras, no. Esa es la discusión que tenía Secretaría con el tema de rutas. Nosotros decíamos, le colocamos las que están reglamentadas y decían que eso no era tan cierto. No, por eso, sí. Pues cuando nosotros asignábamos los intervalos que nos informaba Transmilenio, eso significaba tener un mundo de buses en las vías, pero mundo, que sería lo óptimo, ¿no? Pues porque eso desestimula el uso del vehículo particular. Pero como no, en este momento tenemos una condición de una matriz de vehículos que es muy grande, y afectarla con esos intervalos significaba tener una ocupación altísima en las vías. Entonces, obviamente ahí sí no calibraba absolutamente nada. Cuando empezamos a tomar única y exclusivamente lo que se medía en terreno, en términos de buses, y convertirlo en frecuencia, el tema mejoró. Pero pues esa es la única forma de hacerlo, sobre todo, mejor dicho, en el tema de ese ITP provisional. Y siempre han existido paraderos, siempre, y lo óptimo es que se utilizaran, siempre han existido. El tema es cómo parametrizar el tema de la no obediencia del usuario y del conductor del vehículo. Porque hay puntos, por ejemplo, de tensión. La novena con la NQS con 97. NQS con 97. ¿Yo cómo hago? Ahí hay un paradero de transporte público especial pirata. ¿Cómo hago yo para parametrizar eso? No lo puedo hacer. Tengo que hacer un estudio específico para saber cuáles son piratas y cuáles no. Hay cosas que realmente se vuelven un tiro al aire, son demasiado específicas. Uno trata de parametrizar lo que más se puede con la información que tiene. Entonces, sí, si a mí me piden que caracterice de la mejor forma el tema de ese ITP provisional, dígame cómo lo hace usted y yo le hago caso. Pero pues hasta ahí. Listo. Entonces, esos son los campos que necesitamos y le doy OK. Y me voy a Root System y en Root System está el Editing Toolbox. El primer botón es el puntero, el segundo es adicionar una ruta. Tengo 2 formas de dibujar las rutas. Como les dije al principio, las rutas es una secuencia de puntos, entonces puedo hacerlo por shortest path y yo puedo pintar el origen y el destino y él coge la menor longitud en ese trazado y por ahí me dibuja toda la ruta. Siempre siguiendo el sentido del tráfico. O lo puedo hacer clic por clics a links. ¿Cuál es el clic de inicio? ¿Cuál es el que le sigue? Y ese debe tener una secuencia. O sea, yo no puedo decirles este y pasa por este lado y entonces él dibuja por otros lados hasta que llegue a ese. No, tiene que ser link a link que se pinte, ¿cierto? Y este de longitud, que aunque puedo pintar el origen y el destino de toda la ruta y él me busca cuál es el camino para llegar de un punto a otro, el origen-destino también se limita al nodo. Entonces voy dibujando nodo a nodo. Si yo quiero dibujar automático que me busque la ruta, yo puedo esa ruta modificarla en caso Después, de que... sí, claro, la puedo realinear. ¿Listo? Entonces, en el tema de paraderos, yo puedo subirle una capa de nodos que tenga identificados los paraderos. sí, la puedo convertir en paraderos. Bueno, aquí no está, aquí como no está muy... Entonces, esta es mi red vial. Si yo lo hago por shortest path y la ruta me inició aquí y termina aquí, entonces él viene y busca teniendo en cuenta la direccionalidad y la menor longitud de recorrido y el tipo de vía si no tiene ninguna restricción, si yo no le metí, por ejemplo, al link transit prohibido. O, por ejemplo, se puede ir por un colector, no sé, un niño. Sí, claro, si yo,
Pero si yo no, a ese collector minor no le puse la condición en transit de que está prohibido, él lo manda por ahí. Listo. Yo puse esto, origen, destino, y él me dibujó la ruta. Me dijo, eso es, más o menos por ahí es que se tiene que ir para cumplir ese recorrido. Pero resulta que no va por aquí, que va por aquí, ¿cierto? Entonces hay una opción que es aquí realinear, es la siguiente. Luego de que dibujemos, realigning se llama. Entonces, siguiendo el mismo método que es el shortest path, entonces primero me dice seleccione la ruta que va a realinear, la selecciono. Me dice seleccione el nodo de inicio de la realineación, entonces es este nodo, ¿cierto? Selecciono otro nodo por acá y finalmente este nodo y él me va a realinear la ruta y va a borrar esto. ¿Listo? La otra forma es con el mismo shortest path. Entonces mi ruta pasa por acá, por este nodo, por este, de aquí sigue todo esto derecho hasta este nodo, aquí baja hasta acá, se viene derecho por esta vía hasta este nodo y luego termina aquí y él sigue ese camino por shortest path, ¿sí? Luego no, está la otra opción que es el click links y en ese yo tengo, como en este caso, mi ruta y viene de aquí hasta acá. Yo tengo que hacer clic sobre cada uno de los links que hacen parte de la ruta y tiene que ser secuencial. Si aquí está partido, yo no puedo seleccionar este y después venir a seleccionar este porque me dice que no hay una conexión entre esos dos links. Entonces tengo que seleccionar ese, este y cuántos links haya a lo largo de la ruta. Eso es así para Transmilenio, SITP o SITP provisional. ¿Qué más de transporte? No, dibujemos una ruta. No, si tú mandas el origen del destino, él busca la ruta más corta por longitud. Pero si lo dibujas, entonces, no, donde cambie el trazado. Ojo, sí, en la de shortest path por puntos, yo simplemente voy a poner cambios, cambios en donde el trazado cambie. ¿Me hago entender? No. Si usted sigue hasta donde empieza directo. Yo sigo aquí derecho, aquí puse un punto y yo tengo que seguir derecho. Y llegué a esta esquina y en esta esquina giro a derecha. Aquí pongo un punto para voltearme. 5 puntos en la mitad de ese tramo recto. No es necesario. Pero estamos hablando del de click o de Shortest path. La mejor forma, la forma más cómoda de dibujar es el shortest path. Habrá algunos puntos específicos donde tengamos que utilizar el link. Sí, por ejemplo, las rutas normalmente no siguen la ruta más corta o el dibujo de las rutas, igual, o sea, la parte de dibujo no es tan compleja en ningún lado, es simplemente coger la práctica y saber para qué sirve cada uno de los botones. Si seleccionas una ruta, ahí me dice, oiga, en ese punto donde usted seleccionó, donde tocó, pasan 2 rutas. ¿Cuál quiere editar? Cancelar. Yo necesito editar una ruta que ya dibujé, ¿sí? Entonces, voy a la herramienta, al puntero, selecciono en mi barra de edición de rutas, hago clic en cualquier punto donde la quiera editar y él me dice, mire, en ese punto donde usted tocó, cruzan 2 rutas. Dígame cuál de esas rutas quiere editar, la 1 o la 2. Entonces selecciono la que quiera editar, ok. Y ahí tengo habilitadas los botones de realineación que ya lo vimos, ¿cierto? O borrar un segmento interno de la ruta, ¿sí? Cuando es más fácil, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita del trazado, entonces borro un segmento interno de la ruta. Entonces le doy clic a ese. Y en el mismo sentido en que dibujé la ruta, toco el inicio del segmento que voy a eliminar y el final de ese segmento. Ok, ahí
Si le quiero dar selección, le quiero confirmar la borrada, le doy verde, pero si en esa misma edición quiero adicionar un tramo para esa ruta por otro lado, no, la siguiente, ahí, inicio y voy tocando los clics, los links, los nodos, perdón, hasta llegar al nodo donde voy a intersectar la ruta. ¿Tocaría borrar ese otro pedacito? ¿Lo puedo hacer? No, no. Ah, sí, ya sé. Sí, no, pero ya lo hizo, listo. Verde. Allá, como no se había borrado ese pedacito, entonces subió y allá hizo un retorno y se devolvió. El cambio toca hacerlo inmediatamente. Apenas borro esta sección, tengo que hacer de una vez el cambio para decirle coja la Sí o sí no. No es que me quede partida la ruta. No, la ruta sí. Si yo le doy semáforo en verde Sí. y por alguna razón se me olvidó completar, por eso soy partidario de que en la misma tarea borremos el tramo y lo dibujemos el complemento, porque si le doy en verde, se me pasó y quedó la ruta partida. ¿Qué hago? Entonces hay que volverla a seleccionar y meter el tramo. Ah, Pero la puedo, claro, no es que sea necesario, es lo ideal. ¿Sí? Si yo borro ese tramo antes de dar semáforo en verde, lo completo de una vez para que no vaya a suceder que lo borré, le di semáforo en verde, Karen me habló, me dijo lo del SITP provisional y se me olvidó complementar la ruta. ¿Sí? Entonces ahí cuando vaya a correr, entonces empiezo a ver los problemas de que los buses me quedan parados ahí y es porque la ruta está rota. Y aquí digamos que el tema es un poco más complejo. Esto es una desventaja frente a BICIM. De la misma familia alemana. LISA, si a uno le pasan el archivo o los archivos de planeamiento de LISA, yo puedo leer esos planeamientos y me quedan montados en la intersección tal cual. ¿Listo? En semáforos, por lo menos en planeamiento de semáforos, tenemos el concepto de estructura funcional y planes de señales. ¿Sí? La estructura es lo que marca los cambios, las transiciones en un plan de señales. ¿Sí? El plan de señales es la variación de las longitudes de esas transiciones. LISA, esa es su estructura funcional. Un plan que se comporta como madre, pues, o una estructura funcional, y los planes de señales que marcan las diferencias de cada una de las transiciones en diferentes periodos del día. En Transmodeler, cada plan de señales para nosotros es una estructura. Esto es un tema complejo de entender. Entonces hay que estar muy pilas con la vaina. Todos conocemos el concepto de semaforización, de que la semaforización funciona por fases, ¿cierto? Ok. Resulta que yo tengo en esta intersección, en las intersecciones nosotros tenemos fases y los grupos vehiculares y peatonales. En este caso voy a hacer un ejemplo única y exclusivamente para los grupos vehiculares. ¿Listo? Ahí. Entonces, tenemos grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 93 y grupo 94. Tenemos la fase 1, En la fase 1, ¿qué vamos a dar? ¿Qué grupos podemos dar simultáneamente sin tener conflicto? 3 y 4. 3, 4, 93 y 94. ¿Podemos dar otro grupo? O sea, esto está en verde, esto está en verde, este está en verde y este está en verde. Perfecto. El grupo 2 no lo puedo dar. En la fase 2 vamos a dar solo el grupo 2. De esa forma yo me aseguro que no voy a tener conflictos cuando programe los semáforos. Si nos vamos a la parte de abajo... perdón, devuélvase un segundo. También podría dar el 93, tiene toda la razón, muy bien. Listo, esos son los grupos que podríamos dar. Ahora vamos a mirar el plan de señales. Y les explico para cuando le damos. Entonces ya definimos cuáles son las fases que podemos dar, ¿cierto? Esto es todo lo que trae un paquete de planeamiento. Esta es la matriz de tiempos intermedios. ¿Qué quiere decir? Que entre el grupo 2 y el grupo 3 hay un tiempo intermedio de 5 segundos.
nos vamos al plano un segundo, por favor. Este es el grupo 2 y este es el grupo 3. Esta es la trayectoria que sigue. Esta es la trayectoria del grupo 3. Quiere decir que despejando el grupo 2 va a encontrar un conflicto con el 3 en este punto. Y haciendo los cruces de velocidad y todo ese tipo de vainas, esto le dio un tiempo de 5 segundos. Generalmente no es así de laxo, sino que él busca el punto más lejano de conflicto. Hay varios puntos, ¿no? ¿Cuál es el punto más lejano de conflicto? Este. Y entonces, basados en la velocidad de aceleración, en la distancia y entre un vehículo y otro, pues él calcula un tiempo intermedio que va a ser este. ¿Qué quiere decir? Que cuando finalice la fase del grupo 2, está en el segundo 25, solo va a iniciar en verde cuando hayan pasado 5 segundos, el grupo 3. Este es el grupo 2 y aquí viene el grupo 3, entonces él va a esperar 26, 27, 28, 29 y 30 y solo hasta aquí va a iniciar la fase de verde del grupo 3, que es el grupo que entraría en conflicto con ese. Y de eso se trata la matriz de conflictos. Volvámoslo a ver un segundo. Entonces, grupo despejando y grupo de llegada. Está despejando el 2, entra el 3, entra el 4, entra el 94, todos esos son los tiempos de intermedio. Y él hace el cruce para que en el plan de señales esos tiempos se respeten y no vayamos a tener conflictos. Seguimos para abajo y empezamos a encontrar el plan 1. Este es el plan de la mañana. Nos vamos a remitir única y exclusivamente a los grupos vehiculares. O sea, vamos a mirar hasta acá. Si bien lo que les expliqué al principio era el tema de fases, qué grupos dábamos nosotros en cada una de las fases, esas son las fases grandes, las que agrupan otras microfases. En Lisa yo defino fases y defino transiciones y él ya sabe dónde tiene que cambiar. En Transmodeler, para hacer que los tiempos intermedios se reflejen, tengo que convertir cada transición en una fase. Cada transición en una fase. ¿Esto qué quiere decir? Esto se los tengo que explicar y apúntenlo muy bien porque depende de entenderlo y tenerlo claro que el plan de señales se refleje muy bien en Transmodeler. El CIAN es el sincronismo de programación en el semáforo. Y si ustedes se dan cuenta, está 5 segundos después del inicio del último verde de la fase principal. En todos los casos, ese punto siempre está 5 segundos después del inicio de verde de la fase principal. Eso es una retahíla que se la sabe y que la necesita quien haga planeamiento de semaforización y esté programando para los equipos de Siemens como los de aquí de Bogotá. Equipos como los de los españoles, los de ETRA, de eso no necesitan, simplemente necesitan código de colores. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues porque sabemos cuál es la fase principal. Y si nosotros nos vamos a lo primero y no conocemos, pues simplemente ponemos el 3 y el 4, el 2 como fase principal y resulta que no es así. La fase principal o la fase inicial está sobre el grupo 3 y 4. Entonces, a partir de aquí, este punto en Transmodeler no lo marco, pero sí me doy cuenta dónde empiezan a hacer las transiciones, por lo menos de final de fase. Aquí termina mi fase 1, aquí hay una fase 2 y aquí hay otra fase, que es la fase 3. Esas son, si se dan cuenta, habíamos marcado solo 2 fases, pero como tiene transiciones, hay unas subfases y para que esas subfases se vean reflejadas en Transmodeler, tengo que meter 4 fases. ¿Listo? Y en las 4 fases lo que defino es el tiempo de duración. Entonces esto tiene, la fase 1 tiene 63 segundos, la fase 2 6 segundos, la fase 3 15, 25, 36, 36 y 9, 45 45 segundos y la fase 4 tiene 7. Esas son las duraciones. Entonces, el discurso, cada que hagamos un modelo en Transmodeler, porque entonces en Secretaría de Movilidad dicen, no, es que Transmodeler usted no le puede meter, sí le puede meter las transiciones y hacer que el plan de señales se refleje tal cual está puesto en el papel y es convirtiendo cada una de las finales de fase o de las transiciones en una fase adicional. Y eso es lo que está ahí. Aquí tenemos 4 fases. Incluso hay una fase que está en todo rojo, si se dan cuenta, abajo, o tiene un rojo larguísimo, pero de esa manera se refleja el plan de señales. Entonces, eso para que lo tengan claro. Ahora nos vamos a
Transmodeler nuevamente. Entonces ya estamos aquí. Vamos a Project, Intersection Control, Toolbox. Aquí nos está diciendo en Signal Plans si queremos cargar un archivo que ya tenemos, si vamos a generar uno nuevo. Entonces le voy a decir que vamos a generar uno nuevo. Pónganle semáforos curso para que no vayamos a dañar lo que estamos haciendo, lo que ya hayan adelantado ellos. Estén muy pendientes de las extensiones de los archivos que trabajamos porque eso es de utilidad. Entonces, eso es un archivo .tms. Este programa también tiene problemas con los caracteres como la tilde en la... Sí. Sí. Es mejor no llamarlos. Es mejor no ponerles tildes, pero pues ya lo puso. Ya lo creo. Listo, ahí, por favor. El Turning Movements, eso es la tabla de movimientos. Voy a generar uno nuevo. Volúmenes. Mira, aquí lo llamaron flujos Cali zona 4. Llamémoslo Cali zona 4 curso. Y los volúmenes de peatones, entonces también generamos, para donde vayamos a poner las cebras y los cruces peatonales, generamos una tabla de volúmenes de peatones. Entonces se nos habilita la barra de dibujo de los de parametrización de los semáforos, o más allá de los semáforos, de los modos de control de las intersecciones. ¿Listo? Entonces, con el primero yo hago selección del primero, y eso es ir a consultar o a parametrizar la configuración de control de determinada intersección. Entonces nos vamos a ir a una intersección que tenga semáforos. Clic. Se me habilita el cuadro de diálogo, y lo primero que voy a encontrar es qué tipo de control tengo. Si desplegamos esa lista, entonces yo le puedo decir, mire, esa intersección no tiene ningún tipo de control, ahí todos son unos locos y se cruzan, o tiene un tipo de control de para y se da el paso, o tiempos predeterminados por fases secuenciales, o tiempos predeterminados con fases concurrentes, o tiempos determinados por grupo de señales o tráfico actuado. Ustedes han escuchado del tráfico actuado y semiactuado. Yo no tengo claro el concepto. El concepto de tráfico actuado está 100% basado en el comportamiento de la demanda y en la ocupación de detectores, ¿sí? El semáforo o el equipo, de acuerdo a la programación, determina cuándo le va a dar tiempo de verde, cuánto tiempo de verde y la secuencia de las fases. Él es completamente autónomo. Fases de tiempo definido con fases concurrentes. Entonces yo le digo, mire, la fase 1 va a tener tanto tiempo, la fase 2 tanto tiempo y la fase 3 tanto tiempo. Usted organiza en qué orden las va a dar dentro del ciclo. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, como quiera, ¿sí? Dependiendo también, digamos que en una lógica mucho menos compleja. En tráfico actuado hay que definirle absolutamente todo, pero él hace sus iteraciones para saber cuándo va a dar la fase, qué tiempo va a dar, qué grupo va a dar, en qué orden la va a dar. Todo lo define la programación del tráfico actuado. Tiempo definido para grupos de señales, entonces simplemente coge digamos que por calzadas, por grupo de señales. Usted puede dar este grupito de señales en una sola fase, este otro grupo en otra fase y otro grupo en otra fase.
y él lo hace. O sea, no están por fases definidas. Yo puedo tener varias combinaciones de grupos por fase. En este primero defino dos o tres grupos de fases. 3 fases, perdón. Y aquí agrupo vehiculares, grupos peatonales, de lo que yo tenga, simplemente los defino y él define el tiempo que les va a dar a esos grupos y la cantidad de combinaciones de fases que puedan tener. Y el otro es el tráfico actuado, que ya se los expliqué. Nosotros aquí en Bogotá, por ahora, hay primero muy pocas intersecciones que tienen tráfico semiactuado, casi ninguna tráfico actuado. Creo que la única que tiene tráfico actuado es la avenida Circunvalar por calle. Y entonces aquí solo lo que tenemos son tiempos fijos con fases secuenciales, que es así, es fase 1, fase 2, fase 3, 1, 2, 3. Listo, entonces fases secuenciales, ok. No vamos a modificar absolutamente nada. Voy a la tabla de turns y aquí alimento las demandas. Aquí puedo meter aquí debo incluir las demandas en mixtos. Y estas demandas me van a servir no como parámetro de calibración, sino en el caso tal de que yo no tenga una matriz origen-destino, él me va a tener esos volúmenes para ser asignados. Luego, en otro lado, voy a parametrizar la composición vehicular. Esta alimentación de volúmenes es muy práctica o sirve para redes pequeñas, donde yo no tengo variaciones muy marcadas en la composición vehicular. Si nosotros nos vamos a mirar una red como la de Metro, donde tenemos el sector norte, el sector centro y el sector sur, la composición vehicular de la red sí varía de un sector a otro. En ese orden de ideas, lo mejor es tener matrices orígenes-destino. ¿A qué me refiero? No sé si estoy siendo claro. Por ejemplo, en el sur de la ciudad hay una composición casi equivalente entre los vehículos livianos y en las motos. Sí, estamos más o menos 50-50. En el norte es mucho más la presencia de vehículos livianos que de motos. En el sur tenemos muchísimas más rutas de transporte público que en el norte. Entonces, en redes muy amplias no es recomendable irnos alimentando volúmenes y poniendo una sola composición vehicular para la red. Entonces, simplemente si yo me paro sobre una celda, él me va a resaltar cuál es el movimiento que va a diligenciar. Entonces ahí le doy el total de la hora que medí en vehículos mixtos. ¿Por qué no está marcando el movimiento norte-sur, norte-occidente? Norte, porque aquí solo tenemos grupo 2. ¿Este es el que dice usted? ¿Este? Sí. Ah, aquí lo está. Ah, porque aquí seguramente debo alimentar el volumen que sale a la derecha. Si cierro ahorita y voy y marco esto, entonces me pregunta cuál es el volumen que sale ahí. Pero ese grupo semafórico no controlaría ese... Se comporta como otra intersección. Entonces ahí voy a alimentar los diferentes volúmenes. Luego voy a timing. Y en timing ya empiezo a meter las fases. Defino cuántas fases voy a tener. ¿Cuántas fases dijimos? 4. En más, le doy 4 veces. 4 fases. Me paro sobre la fase 1. Defino y doy clic en las flechitas que van a hacer o que van a dar paso a la fase 1. ¿Cuáles eran? Sí. Listo. Tengan en cuenta que tienen que restarle son 5 de rojo amarillo, 63, 57. En la segunda fase iban el grupo 2 está en rojo. Mejor dicho, aquí solo le daríamos paso al grupo 93. Y esa fase tiene 6 segundos. 6 segundos y ahí no tenemos ni rojo amarillo ni absolutamente nada. 0, 0, 0. Luego en la siguiente fase se da el 2 y el 93. Y ese tiene una duración de 40 segundos. Ah, pero es que ese no está. ¿Sí ven? Ese lo está marcando porque nosotros dejamos un conector. Y ese conector no existe. O no sé si existe. Y aquí lo dejaron solamente. Es más porque no tiene máscara. No tiene, pero sí se da. Entonces márcalo. 40 segundos fue que les dije. 40. 0. Y aquí 7. ¿Nos cerró el ciclo en? Antes de que cierres ahí, yo tengo una pregunta. En donde dice ID, que queda 1
1, 2, 3, 4, ¿ese es el número de fases o yo puedo cambiar el ID como por el número de movimientos? No. No, porque es que la fase es un grupo de movimientos. Porque, a ver, cuando tú vas en Bicing, yo le coloco al nombrecito como el movimiento, para que cuando alguien venga a comparar sobre si yo metí eso, estén absolutamente todos. Transmodeler es diferente. Listo, ok. Y en la primera, donde dice ID1, donde dice amarillo, rojo, no sé qué, ese también lo leí o ellos asignan unos por... No, ellos siempre tienen, como son transiciones de fase, ellos asumen que cada transición de fase tiene un rojo amarillo. Pero si tú te das cuenta, nosotros acabamos de modificar unos y los dejamos en 0, porque en unas transiciones, como en el caso de la transición 1 a 2, yo no tengo rojo amarillo. Ah, ok, o sea, lo del planeamiento voy a alimentar allá también ese rojo amarillo. Claro. Para que todos lo tengan Sí. claro que eso también se alimenta. En la fase 4 va el grupo 93, el resto todos están en rojo porque hay una transición con los peatonales. Y asegurémonos que todos tengan paso. Vamos a la fase 1. Paso aquí, fase 2. Sí, fase 3 y fase 4. Otra vez, el 93 tiene 2 fases porque, de acuerdo a este plan de señales, hay fases peatonales que están metidas ahí. Esa es la forma de alimentar los semáforos. Si nos vamos a factores de ajuste por HCM, entonces nosotros podemos alimentar el porcentaje de vehículos pesados, la pendiente, la cantidad de maniobras por hora que se dan en cada uno de los grupos o de los accesos, el porcentaje de maniobras de paradas de bus, factor de utilización de carril, factor de bicicletas, factor de peatones, cola inicial, factor de hora pico, todo eso. Ahí, si yo tengo todos estos parámetros, puedo fácilmente, rápidamente, tener un reporte del nivel de servicio de la intersección si me paso a la pestaña de logs. Esos son parámetros que yo tengo que tabular. Por ejemplo, el factor de hora pico es el cuarto de hora más cargado, la hora pico multiplicado por 4 dividido sobre el volumen medido en la hora pico. Ese es mi factor de hora pico. Señora. Nosotros llegamos y creamos uno nuevo. Y le pongo un ciclo y él me asigna, le asigna unas bases y él me asigna por default unos tiempos. Sí, si tengo las demandas metidas, él por default lo hace. Él no me optimiza nada ni No, él lo optimiza, no por default, él lo optimiza con base en la demanda que yo le alimente. Para una intersección. Para una intersección. Incluso yo puedo seleccionar todas mis intersecciones semaforizadas y decirle optimíceme tiempos, ciclos y la coordinación. Y él lo hace. A veces se descacha. Lo que nosotros estamos haciendo realmente es colocando lo que me están dando para la Sí, para la situación actual. Para la situación Pero yo actual. puedo mejorar condiciones para la situación. Como proyecto se supone que tengo que optimizar. Claro, porque además hay intersecciones que pierden fases, otras se adicionan, tienen fases peatonales. Ojo, lo recomendable cuando yo estoy trabajando con archivos de semáforos existentes, por ejemplo, de la situación actual, y saqué una copia de mi situación actual de la red para trabajar las alternativas de intersecciones a desnivel. Esa intersección a desnivel antes era una intersección semaforizada. Para que el programa no me vaya a presentar líos ni me saque alertas, lo ideal es coger mi archivo de semáforos, abrir esa intersección y decirle que no tiene ningún control para que lo borre, lo saque de ahí. Posterior a eso, sí hago la modificación gráfica para dibujar mi puente, los conectores. ¿Por qué? Porque si yo simplemente lo rompo, lo conecto, pero nunca le quité el vínculo, él siempre está recordando, oiga, aquí había una intersección que ya, un nodo que era semaforizado, pero que yo ya no lo encuentro. Entonces genera es como alertas, corre, pero genera muchas alertas que a veces le doy, oiga, ¿qué hago? Eso nos pasó ya en varios modelos. Pero hay manera de quitarlo luego. O sea, se me olvidó. Queda una alerta siempre, queda un ruido ahí siempre que le dice, oiga, yo tenía un nodo acá y ahora no lo encuentro, ¿qué hago? ¿Corro así? Entonces uno le dice que sí, pero pues para que no le saque todas esas alertas, lo mejor es quitarle la condición de intersección semaforizada, guardar el archivo y ahí sí editar la capa. ¿Listo? Ahora sí veamos el plan de señales. Perdón, lo que les decía es,
En el plan de señales hay un grupo 93 que si nos fijamos en el croquis de la intersección, está ubicado aquí en este punto. Realmente no está ubicado acá, ¿sí? Entonces rompo y genero esto como una intersección. Esto siempre va a estar en verde y únicamente voy a parametrizar estos dos grupos. ¿Listo? Y si me voy al plan de señales, me doy cuenta que el grupo 93, entonces me voy a olvidar del resto, porque eso lo estoy viendo como una intersección independiente. Me voy a olvidar del resto y me voy a fijar solo en el grupo 93 y en el peatonal 22. 293. 293. Si yo me olvido del resto, eso solo tiene dos fases. Una fase que tiene una duración de un tiempo de verde de 97 segundos. Tiempo de verde, 97 segundos. Y una fase que tiene 15 segundos. Entonces me voy al plan de señales. Pero para que, digamos, sincronice con el tiempo con el que está la otra intersección. O sea, yo le pongo 95 y en qué momento. ¿No? Gracias, me hizo caer en cuenta. Para mantener ese sincronismo, yo tengo que mantener el mismo número de fases de la intersección principal. ¿Cuántas? 4. Gracias. 4 fases. ¿Cuánto dura la fase 1? 62. En esa fase, el 93 está en verde. En la fase 1, estas son las mismas fases que yo tengo en la intersección principal. ¿Está claro hasta ahí, cierto? Para que conserve el sincronismo y el punto de cambio de esa fase. Entonces, en la fase 1, efectivamente está en verde el grupo 93. ¿Podemos volver a ver el plan de señales? 5 fases, ahí está. Sí, falta esa. Falta esa transición. Uh-huh. Entonces, esa ajustar tendría 5 fases y esa es la duración. No, pero yo pensé que era para que usted metiera solo la fase... No, sí tiene 5 fases, pero la longitud es la misma. Es que al hacer el análisis solo con vehiculares, por eso se fue. No, pero es que aquí estaban, no lo vi, se me pasó, literal. Se me pasó porque aquí sigo analizando única y exclusivamente los vehiculares y se me pasó esa transición. Pero eso quiere decir que entendieron el concepto de la vaina. Cuando yo lo paso y miro el 93 con el 22, da paso a peatonales. Por eso solo tenemos en cuenta los vehiculares. No, ahí están, en ese plan de señales. ¿Me dejan ver un momentico el plan de señales? Fase principal termina aquí, fase 1, luego inicia todo esto. Si yo fuera a meter todo el paso peatonal, finalizaría acá, luego habría otra fase que finaliza acá. Esos 2 segundos, ojo, estos 2 segundos hacen parte de los tiempos perdidos. Si se dan cuenta, ahí hay una vaina que dice Lost Time. Cierren, por favor. Ahí están todas las transiciones que nos incluyen. No, y aquí también, vean. No, las primeras transiciones de cada fase, independientemente de que sean peatonales o vehiculares. Por ejemplo, aquí, mira, esta se marcó porque aquí hay una transición. Esta se marcó porque aquí hay un inicio de fase. Aquí, mira, aquí finalizó. Aquí inició una fase, aquí inició una fase, aquí finalizó una fase, aquí finalizó otra fase y aquí inició otra. Todas esas transiciones hay que marcarlas. En ese orden de ideas tengo 7 palitos. 7 palitos, 7 fases. No, 7. 7 fases. 1, 2, 3, 4, fase 5, fase 6 y fase 7. Esa es la forma correcta de meter todos los planes de señales. Y el inicio de mi fase 1 es el final de la fase 7. Ya, ok. Estas son las transiciones completas del plan de señales respetando lo de los peatones. Buen punto para examen. No, es que no tiene claro esto. ¿Cómo determinó la fase 1? O sea, El sincronismo, acuérdate del sincronismo. El sincronismo, que es el que me define la fase principal o la fase 1, se marca 5 segundos después del inicio de la fase principal. Obviamente yo sé por criterio que, por ejemplo, una intersección Avenida Ciudad de Cali con calle 39 Sur, ¿por dónde debe estar la fase principal? Por la Avenida Ciudad de Cali.